Muy buenas amigos, soy Saide Chalinchón García y hoy estamos una vez más en el podcast Voces Autorizadas de The Epoch Time bajo la dirección de Sandra Flores y nuestra querida Anita Flores en las cuestiones técnicas. Cualquier problema técnico que haya, ella va a venir a apagar el incendio. No se olviden de visitar nuestra página epochtime.es en nuestro Instagram, que estamos ahora teniendo una gran viralidad que es epochtime barra baja punto es, el Facebook de Epoch Time edición España y el antiguo Twitter que ahora le llaman X, Epoch Time ESP. Hoy tenemos un invitado especial, una persona que ha sido clave en la última resolución contra el régimen iraní, el eurodiputado navarro y español del Speusal Cap, de los pies a la cabeza, don Antonio López Isturiz. Bienvenido, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, yo soy como navarro, español, también un poco americano, ¿no? Mi madre es americana, con lo cual, pues bueno, en fin, producto de una relación transatlántica, me dice. Todos somos hijos de la hispanidad, porque yo me llamo Saide Chalichón García. Tengo un nombre árabe con un nombre chino, con un apellido español. El otro día, en una entrevista que me hacía un conocido periodista español, Federico Jiménez Los Santos, me decía, aquí está el hijo de la hispanidad. Así que es lo que somos, ¿no? El resultado de una relación transatlántica. Antonio, una pregunta que creo que es fundamental con todo lo que está pasando ahora. Eh, Tendremos que recorrer un gran camino diplomático para reconstruir todos los puentes cuando Sánchez se vaya, ¿no? Sin duda, desgraciadamente, en la historia democrática de España ya pasó eso, ¿no? Con José Luis Rodríguez Zapatero. Quiero recordar aquel señor que al paso de la bandera norteamericana, que las fuerzas americanas por primera vez participaban en un desfile militar, ¿no? En sesión del 12 de octubre, precisamente Día de la Hispanidad, ¿no? Y tal, en Madrid, pues no se levantó al paso, el único que no se levantó al paso de la bandera norteamericana. En fin, son momentos muy difíciles porque es impredecible saber cuáles serán las consecuencias negativas, no para Sánchez, no para Zapatero, sino desgraciadamente para los intereses de España, ¿no? En un momento crucial donde necesitamos más que nunca, España es, digamos, eje, ¿no? En el Mediterráneo, es la frontera más cercana con África, en este caso particular con Marruecos, ¿no? En fin, es su situación geoestratégica, la base de Rota, de Morón de la Frontera. eh, yo creo que todo esto, pues claro, a partir de ahora, Trump, que como buen americano son de estos que cuando haces amistad es para toda la vida y cuando te declara enemigo, pues es muy difícil salir de la lista, ¿no? Y vuelvo a insistir, quienes pagarán digamos, las consecuencias de todo este desatino, de esta política internacional ideologizada, serán sin duda los españoles. Me gustaría que fuese de otra manera. Me gustaría que hubiese un cambio ya de gobierno en España, ¿no? Pero yo soy un demócrata y tengo que esperar a que haya elecciones y espero que los españoles tomen buena nota, ¿no? De que en política internacional no se puede jugar. Yo creo que el presidente Trump sabrá diferenciar creo que tiene esa diferencia muy establecida por lo que he escuchado entre este gobierno, ya podríamos llamar inútil, y el pueblo español. De hecho, por ejemplo, nuestro colega David Alandete, cuando le preguntó la primera de dónde eres, él le dijo, yo soy español, pues es gran pueblo, gran país. Él entiende, desde mi punto de vista y por la información que tengo, que hay una diferencia, ¿no? En esta política rara que está ejerciendo el gobierno español y el pueblo No, español. no, ¿Usted cómo no negocia? no es rara, no es rara. Vamos a ver. Planteémonos el siguiente caso. Quiero recordar a todos los que nos escuchan que en estos momentos el socialismo europeo solo tiene tres gobiernos en Europa. Malta, ahí es nada. Dinamarca, cuya primera ministra creo que es más liberal que tú y que yo, y que encima desprecia a Sánchez, lo ha dicho por ahí abiertamente. Y España. España es de toda Europa el país más grande, pues que todavía tiene un gobierno socialista, el único, para nuestra desgracia, ¿no? Claro, eso le invita a creerse ahora el enviado, ¿no? El elegido para defender una ideología caduca, que ya
vive sus últimos estertores después de la caída del muro de Berlín, han resistido un poco, ¿no? Cambiando la defensa del trabajador por la defensa del cambio climático, políticas de género, se han adaptado a los nuevos tiempos, pero siguen cayendo en picado, ¿no? Desgraciadamente, claro, quien también aprovecha el momento es unos, digamos, movimientos a nuestra derecha, ¿no? Algunos de ellos, pues bueno, se nutren de votantes clásicos, ¿no? Del centro derecha, y otros, pues yo creo que son un poquito más, digamos, esos que están realmente escorados a la extrema derecha, ¿no? Hay que vigilar ese fenómeno con atención y es producto de políticas como la de Sánchez, ¿no? De provocación constante, ideológica, de, digamos, de tener la ideología por encima de los intereses de París. No es solo Trump con quien Sánchez está a malas, es con todos los líderes europeos. Recordemos que las últimas citas decisivas, Alemania, Italia, Francia, Polonia, España no ha estado invitada a tomar decisiones geoestratégicas cruciales en el seno de la Unión Europea, ¿no? Eso revela poco a poco y se va transmitiendo a la opinión pública española la dejadez y sobre todo en estos momentos la falta de apetencia de los líderes europeos de tener a Sánchez en la misma foto, ¿no? Vuelvo a insistir, a mí que Sánchez haga la foto o no me da exactamente igual. El problema es España y nuestros ciudadanos que son apartados de los núcleos de decisión en la Unión Europea y en política internacional. Bueno, hablando de incidentes incómodos, tenemos que recordar cuando a Sánchez se le ocurrió, que es una de las ofensas más grandes que uno le puede decir a un alemán, llamar fascista o nazi al presidente del Partido Popular Europeo, lo cual provocó en la presidenta de la comisión estaba como acongojada mirando así para el suelo, porque a quién se le ocurre, ¿no? A esta altura del cuento, Pero estar manipulando, ¿no? Este tipo de explosivos. típico de políticos de la izquierda que se creen que lo pueden hacer todo, que ellos, en su caso, está todo justificado, ¿no? A ellos no se les puede tocar, a ellos no se les puede soplar, no se les puede decir nada. Y sin embargo, lo primero que se les cruza por la cabeza, pues ellos lo sueltan con aplauso, debo decir, de muchos medios de comunicación, desafortunadamente, ¿no? Que comparten un poquito los últimos sectores también, déjeme decirlo, del wokismo, ¿no? Que ha imperado en muchas sociedades en los últimos años, décadas, y que también veo que está próximo a un final, ¿no? Porque las sociedades, no porque pase nada, es que las sociedades libremente exigen un cambio de rumbo. En Estados Unidos, en Europa, en fin, donde se puede elegir democráticamente, se ve ese cambio de rumbo, ¿no? Veía hoy a la actriz Susan Sarandon, que todos conocemos, ¿no? Y como digo, respeto enormemente profesionalmente, una actriz que nos ha hecho pasar muy buenos momentos, ¿no? Delante de la gran pantalla, una gran profesional, sin embargo, derramando lágrimas, diciendo que Pedro Sánchez con su postura, ¿no? Y tal, pues, en fin, que está en el lado correcto de la historia mientras lloraba, ¿no? Y diciendo que era el presidente más guapo y cosas de estas, ¿no? Yo digo que yo no voy a discutir si es más guapo o menos con Susan Sarandon. Lo que sí voy a discutir es si estamos en el lado correcto o no de la historia. Y que las lágrimas las podría reservar para la gente que está sufriendo persecución en Irán, ¿no? O en Venezuela, Cuba. Nunca he visto unas lágrimas derramadas por gente que ha muerto, ¿no? Miles de personas asesinadas en Cuba durante más de 70 años, 80 años. En Irán en los últimos 40 años. Recientemente 10.000 personas directamente murieron simplemente por manifestarse, ¿no? En contra de la muerte de una activista que no llevaba el velo, ¿no? Y la torturaron y la mataron en una comisaría iraní. En fin, yo creo que las lágrimas debería reservarlas, ¿no? Para eso y no para Sánchez, ni, en fin, ni el lado incorrecto, a mi juicio, de la historia, como juzgará la historia. Ujú. Bueno, es curioso, ¿no? Porque estos individuos, ¿no? Que son muy, les gusta, ¿no? Soltar estos discursos y después salen huyendo, ¿no? Porque Manfred Weber cuando le fue a responder ya Sánchez había puesto bien polvorosa, con lo cual es típico de ellos salir huyendo. Usted como negociador, la resolución. Sí, Saide, yo me gustaría Sí, decir, sí, sí. salen huyendo, ¿por qué no se van a sus paraísos?
Yo es que lo que no entiendo nunca de esta gente que ha pasado durante la Guerra Fría es que nunca se van a vivir a Bucarest o a Moscú. Ahora tampoco se van a vivir a Caracas durante el régimen de Maduro, ni tampoco se van a vivir a Teherán. Oiga, si tan magnífico es todo aquello, pero ¿por qué no se van a vivir? Es que yo ya llevamos hasta un siglo, viviendo con estos jetas, que están todo el día cantando los beneficios del paraíso socialista o del paraíso teocrático de Irán. Y, pues oiga, pues ¿por qué no se mueve para allá? Oye, vaya allá, se va a vivir y nos lo cuenta, si es que le dejan. Y luego cuando vuelva también lo tomen, si le dejan volver. Es decir, y son unas ataduras integrales, es decir, cuando descubrimos tras la caída del muro de Berlín el desastre que había en los países de Europa del Este. Yo recuerdo visitar orfanatos en Rumanía, orfanatos donde se veían todavía las cadenas, a donde ataban a niños menores de edad, los ataban a las camas, no sabían qué hacer con ellos. En fin, o sea, es decir, yo recordaba, ¿no? Toda aquella época de los 70, 80, todo, ¿no? Mientras la izquierda europea clamaba, ¿no? Por ese paraíso socialista. Qué vergüenza, ¿no? Oiga, y siguen exactamente igual. Y siguen sin vivir en Moscú ni en Teherán. Es increíble. Y siguen con la misma jeta y con las mismas lagrimitas. Pues, oiga, se les va a acabar el cuento. Ni en La Habana, porque yo les digo a ellos, les digo, mira, si ustedes quieren probar de primera mano, váyanse 45 días a Cuba, le vamos a quitar el pasaporte, le vamos a quitar el móvil, le vamos a dar un salario de un cubano a pie y ustedes vivan como un programa esto de supervivencia durante 45 días en Cuba, a ver si es verdad que a ustedes les gusta tanto el socialismo, ¿no? Es No hay curioso, manera, pero bueno, no hay manera. pues vamos al tema central. Ujú. Pues vamos al tema de Irán, que nos hemos ido por los cerros. Estos han ido a Cuba de turistas, explotando la población local cuyos salarios se los quedaba el gobierno, y han estado por ahí viviendo del cuento, del sufrimiento y del trabajo de ciudadanos cubanos esclavizados, durante décadas. Ya está. Bien, volvamos a la cuestión de Irán, que tendríamos por aquí un camino larguísimo a recorrer para señalar a estos cómplices, porque ellos son cómplices del sufrimiento de muchos pueblos. Usted como negociador de esta última resolución contra el régimen iraní, ¿qué escollos se encontró por el camino? Debo admitir que pocos, porque hay dos temas, curiosamente tengo que decir aquí, confesar irónicamente, ¿no? Es decir, eh, porque recuerda un poco al pasado asunto Irán contra, ¿no? Hay dos asuntos en el Parlamento Europeo que une a todas las bancadas, que es el régimen de Irán y el régimen de Nicaragua. Fíjense, hasta la izquierda, a la familia Ortega le tiene mucha manía, ¿no? Y el régimen iraní es teocrático, con lo cual la izquierda ahí pues guarda más silencio, ¿no? Entonces, de ahí que se refleje en aquella resolución que solo tuvo 9 votos negativos de 600 y picos en el Parlamento Europeo, fíjense ustedes, condenando al régimen de Irán, incluyendo a la Guardia Revolucionaria en la lista terrorista, en fin, una resolución durísima con el régimen iraní, fue votada, salvo 9 votos en contra de la extrema derecha. Por eso, ojo, aviso de esas cuestiones. Una extrema derecha alocada, ¿no? De algunos países nórdicos, que cuidado con el avance de estos, porque son los que votaron en contra. Obligó incluso a la izquierda a abstenerse, ¿no? Porque claro, no se pueden presentar, ¿no? Como defensores del régimen de Ortega o tal, porque sabemos que no tienen ni ideología, ¿no? Así como en Cuba y en Venezuela, todo lo esconden bajo esos parámetros del socialismo bolivariano, tal, ¿no? Que les da como cierta justificación. Vuelvo a insistir, ellos siempre están justificados. Bueno, pues esto pues tiene visos de cambiar, ¿no? Y creo que estamos viviendo una etapa muy interesante en la cual, digo, observo cambios geoestratégicos, pero también en lo ideológico y un retorno de nuestras sociedades, a un centro derecha, como quieran denominarlo. Yo me dedico a una ideología de centro derecha, amplia, ¿no? Conservadores, liberales, cristianodemócratas, que trabajamos todos en común, ¿no? Con una masa de votantes que es mayoritaria.
por cierto, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, pero que necesita realmente ahora de un gran revulsivo, ¿no? Para salir un poco de esa, digamos, ese adormecimiento que hemos tenido durante las últimas décadas, ¿no? Constantemente atacados por esta ideología wokista. No hemos, no hemos tenido mucha reacción, no hemos estado aguantando. Creo que va siendo la hora de salir de ello, ¿no? Y hablar en derecho internacional, sobre todo en la defensa de nuestros valores, principios y contra las dictaduras, sean cuales sean, los Ortega, los ayatolás, en fin, y yo creo que estamos por el buen camino. Sin embargo, aunque usted me comenta que la izquierda y la otra izquierda se han puesto, digamos, de perfil, se han abstenido con el tema de Irán, los vemos, ¿no? En las redes sociales haciendo declaraciones, ¿no? En favor y oponiéndose a la, a la supuesta, ellos dicen que ha habido una agresión y todas estas cosas, ellos que son defensores del feminismo, del LGTBI y de todas estas cosas es un poco incoherente, ¿no? Incongruente por parte de ellos, ¿no? Que me imagino que lo hacen para Pero mantener alimentada a su masa de votantes. business as usual. Estos hacen una cosa y cuentan la otra, ¿no? Mira, yo yo siempre digo, el problema del centro derecha es que somos partidos de gestión. Y digo, nosotros hacemos 90% y contamos un 10%, creyendo que la gente nos entiende y nos sigue. No, pero luego tienes a la izquierda que hace un 10% y cuenta un 90%. A ver si nosotros en el centro derecha mundial, ¿no? Y eso es una aspiración eterna, ¿no? Yo como secretario general de la Internacional Demócrata Cristiana, de la IDC, cual siempre aspiro a que todos nuestros partidos hablemos, ¿no? Con una sola voz sobre estas cuestiones, ¿no? Y, y poder hacer frente a ello y decir, oiga, 50%, seamos partidos de gestión, la gente confía en nosotros, pero también contemos lo que estamos haciendo, porque si no, luego nos volvemos aburridos y viene gente ilusionante de la izquierda que se vuelve a gastar todo el dinero de los contribuyentes para que luego volvamos los partidos de centro-derecha a limpiar la casita que ha quedado sucia, ¿no? Ya está bien de este ciclo vicioso, cambiémoslo, ¿no? Y en eso tenemos que ponernos todos los partidos de centro-derecha de acuerdo, ¿no? Quito aquí siempre de la ecuación, bueno, extremos, extremo izquierda y extremo derecha. Yo no soy amigo de ninguno de ellos, ¿de acuerdo? Yo soy amigo de aquellos que defienden los valores constitucionales, los valores del derecho internacional, etcétera, etcétera. Ojo con eso, ¿eh? Yo ahí sí hago una precisión. Bueno, pues Antonio, déjame felicitarte por este reconocimiento, porque es una gran dificultad que ha tenido el centro derecha durante mucho tiempo, explicar qué es lo que está haciendo y al no saberse explicar, pues surgen todos estos movimientos y todas estas cuestiones, a ver si lo elevamos a la máxima potencia hasta lo más alto de los populares europeos y en España también para que la gente tenga conciencia porque la política es el centro de la vida de la gente y que la gente a veces no se da cuenta de eso. Tenemos, Políticos, los que sí, sí. tenemos que hacer una pequeña autocrítica o gran autocrítica, centro derecha mundial, europeo, latinoamericano. Tenemos una cierta, voy a decirlo, mentalidad, hemos tenido muy como funcionarial, ¿no? Es decir, los funcionarios no están hechos para explicar las cosas a la gente, están para resolver problemas, ¿no? De gobiernos, de gestión diaria de las cosas, ¿no? Nosotros tenemos un poco esa mentalidad. ¿Por qué? Porque siempre lo que nos mueve es el orgullo de nuestro país, la construcción de nuestro país, mucho más que las ideologías. Y eso ha hecho pues, que abandonemos el campo de la comunicación, de la explicación, y en eso la izquierda hay que reconocerlo los últimos, fíjate, porque después del desastre de que toda su retórica cae con el muro de Berlín, sin embargo sobreviven, se reinventan. El más listo de todos, que era Castro, desafortunadamente para todos nosotros, con el dinero de Lula monta el foro de Sao Paulo, ¿de acuerdo? Y el grupo de Puebla. Y entonces ahí deciden cambiar, como he dicho antes, ¿no? La retórica de la defensa de los trabajadores de antaño la cambian por la defensa del cambio climático, políticas de género, indigenismo, etcétera, ¿no? Y así van sobreviviendo. Porque esto es lo que hacen, son de un oportunismo político brutal. En el fondo les da igual, una expresión que dice en España, les da igual Juana que su hermano, ¿no? En Ujú. fin, Bueno, es una presión de todos los hispanos.
Pues de todos los hispanos, me alegro. Pues claro, viven de esto y son los que han dado un mal nombre a los políticos y a la política, ¿de acuerdo? Y eso ha hecho que las sociedades ahora tengan dudas si no son muy críticos o quieren acabar con la política, ¿no? Bueno, eso creo que no va a ocurrir porque siempre que haya un grupo humano habrá política. Lo que tenemos que ser es listos en el centro derecha, recuperar el dominio de la comunicación y explicar bien lo que hacemos con orgullo, por la defensa de nuestros intereses, de nuestros países y de nuestras sociedades. Usted hablaba del caso de Hispanoamérica, y cuando yo digo Hispanoamérica también incluye a Brasil. Creo que ahí ha sido peor, ¿no? El tema que en Europa, aunque estamos viendo ahora un renacimiento, ¿no? En muchos países hispanoamericanos, de que el mismo pueblo, como has dicho, se da cuenta de que eso no va a ninguna parte y la gente vuelve, ¿no? A la ruta del sentido común. El problema es que se pierden eh, 8 años, 16 años, los años que sean, que son años de retroceso para las naciones, y realmente me alegro de verdad, me siento satisfecho de que ustedes estén reconociendo de que en la comunicación no han estado muy finos, la verdad, las cosas como son. Pero vos, Oye, no, las cosas hay que admitirlas. Es una crítica que yo he escuchado de mi partido en España, de nuestros partidos en Latinoamérica. Oye, esas críticas algo de base tienen, ¿no? Y hay que estudiarlo. En democracia no se trata de levantarse contra alguien o dar un golpe de Estado. Se trata de escuchar bien a la gente que te ha dejado de votar, ¿vale? Por algo será, ¿eh? Y aprender de ello y no cometer los mismos errores, que es lo que tenemos que hacer. El caso de Brasil, Saide, que has traído, me parece muy bien traído. Ahora mismo en la internacional tenemos un partido en Brasil, el PSD, que está ahora con una operación entre Lula y Bolsonaro, entre un extremo y el otro. Está ahora resurgiendo una opción de centro derecha liderada por Gilberto Kassab, ¿no? Con este partido, al que se están uniendo numerosos líderes. Sabemos que es muy importante los gobernadores, ¿no? En Brasil, ¿no? Y políticos regionales que se están sumando ahora mismo a esta lista, que podría en el futuro próximo, muy cercano, en las próximas elecciones ya situarse como esa tercera vía moderada, tranquila, y que puede ser un ejemplo, como Brasil pudiese ser un ejemplo de cómo volver a una política ya no como la de antes, eso olvidémonos, pero sí a una política de centro derecha, de orgullo, de hacer las cosas, ¿no? Por nuestro país, por nuestra sociedad y sobre todo, como podríamos indicarlo, explicando, ¿no? Ese modelo a seguir con interés en Brasil. Les invito a que lo hagan en las próximas elecciones. A ver si avanzamos en este sentido. Frente a opciones altisonantes, populistas, oportunistas, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? ¿cuál es la posición de la Comisión Europea con el caso de Irán? Bueno, es muy interesante. En el pasado lideraban sobre todo lo que es el servicio exterior de la Unión Europea, el alto representante que se denomina, o la alta representante, que es ahora Kaja Kallas, una ex primera ministra, ¿no? De la Unión Europea, y ha estado Muy anticomunista. muy anticomunista, en base a los pactos en los cuales yo estuve metido como secretario general del Partido Popular Europeo en el pasado. En base a los pactos, el Partido Popular se llevaba a las grandes posiciones, ¿no? Presidenta de la Comisión, Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen, presidente del Parlamento, Roberta Metsola, y tradicionalmente quedaba en manos de la izquierda en la alta representación, el servicio exterior, ¿no? Desgraciadamente hemos acumulado pues casi 2 décadas de dominio socialista de esa materia, ¿no? Y admitido el error, estamos ahora intentando cambiarlo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, Borrell, ¿no? El último alto representante, que todos recuerdan, siempre contemporizando, negociando con los regímenes de Caracas, con el régimen de La Habana, con el de Teherán, ¿no? Todo negociaciones ad eternum, ¿no? Que eternamente esas negociaciones que nunca daban resultados visibles de cambio y de devolver la esperanza a las sociedades de esos países. Eso está cambiando en Bruselas, tengo una buena noticia. Empieza a haber ya unos aires nuevos. Aquí todo es un poco lento,
debo reconocer también, porque somos 27 países y yo me encuentro a gusto en esa sección democrática, en la cual tengo que tener las opiniones de 27 países. ¿Qué quiere que le diga? Así es la Unión Europea. ¿Se nos tacha de lentos? Sí, pero somos muy seguros. Cuando alcanzas un acuerdo de 27 países, no hay quien lo cambie. 27 países que también durante décadas han vivido bajo el paraguas de defensa norteamericano, que hemos vivido un sueño de un estado de bienestar increíble y que ahora estamos decidiendo cómo cambiar de rumbo, porque ni tenemos el paraguas, no vamos a tener el paraguas defensivo. La guerra de Ucrania a nuestras puertas de Europa están allí y los europeos tenemos que decidir, tomar muchas decisiones, ¿eh? Pero se está haciendo. Yo en los últimos 5 años se habla de defensa en Europa como no se ha hablado jamás. Es decir, podemos ser lentos, pero, oiga, somos la segunda o tercera economía del mundo, nuestra moneda es la segunda del mundo y algo tendremos que decir en el futuro. Es verdad que desde el punto de vista militar o de seguridad no somos una potencia, porque después de las guerras mundiales, Europa, digamos, dejó ese rol, ese papel, ¿no? Que asumieron otras potencias como Estados Unidos, Rusia o China, ¿no? Yo creo que con nuestros principios y valores y la bandera europea podemos decir mucho en el futuro y tenemos una aproximación distinta que las potencias que he mencionado, ¿eh? No quiero cometer el error de poner a Estados Unidos igual que Rusia y China. Cuidado, que nadie se equivoque. No tiene nada que ver. Estados Unidos es un país donde el Tribunal Supremo puede desdecir las políticas del presidente sobre aranceles, cosa que en China o en Rusia, evidentemente, no es el caso, ¿no? Y eso es lo que me da seguridad y saber que siempre se está en el lado correcto de la historia. Querida Susan Sarandon, se está al lado de Estados Unidos en una relación transatlántica inmejorable entre España, entre Europa, entre los países latinoamericanos, Norteamérica, todos juntos, Canadá, que no se me olvide, todos juntos por la defensa de nuestros valores y nuestro modo de vida. Frente a un panorama, la verdad, que por ahora muy complicado, ¿eh? Entonces, déjame felicitarte de nuevo, porque me estás reconociendo que el Parlamento, bueno, la Comisión Europea, la Unión Europea, traía un rumbo bastante desatinado en el sentido de que nos encontramos todavía en una hiperregulación y nos encontramos también en que nos encontramos de repente con que la Comisión Europea abrazó un sinfín de políticas wokistas, el LGTBI, la ideología de género, el otro y el otro y el otro y el otro, y parecía que solo eso era. Sí, 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 totalmente cierto. ¿Pero por qué? Porque somos demócratas, porque las sociedades europeas votaban esas opciones mientras estábamos adormecidos, ¿vale? Bueno, pues ahora están cambiando y la Comisión Europea cambiará con la sociedad europea. O sea que lo que tenemos que hacer es ser demócratas y permitir que sea la gente la que hable. En las pasadas elecciones europeas, la derecha, todo el centro derecha, la derecha han arrollado. En estos momentos somos mayoría en el Parlamento Europeo. Ni cuento lo que pasará en las próximas elecciones europeas, está claro. Va a ser un declive total de la izquierda. ¿Por qué? Porque no saben, siguen enrocados en ese pasado, ¿no? Wokista y tal. Y como digo yo, ¿cuántos gobiernos quedan en Europa socialistas? Pues 3. ¿Y cuántos quedarán en el próximo futuro? Ninguno. ¿De acuerdo? Han fracasado, ahora ya definitivamente. Y, en fin, y yo espero y deseo que eso tampoco signifique un problema social, sino que se encuentre también para esos segmentos de la sociedad, ¿no? Que a veces se podían sentir reflejados en esa ideología, encontrar acomodo, ¿no? En las nuevas situaciones políticas que se produzcan, ¿no? Y en eso el centro derecha va a tener que estar muy atento, ¿m? Para alcanzar a todas las capas sociales y no dejar según cuál es a la izquierda, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que alcanzar a todos los estratos sociales y tampoco hayamos hecho los deberes en el pasado. Esta negativa del gobierno de prestar asistencia en la base de derrota a los aliados, ¿qué consecuencias? Ahora no tenemos una bola aquí para adivinar el futuro, pero ¿qué consecuencias podría tener para España a largo o a corto plazo? Pues muy negativas, porque claro, vuelvo a insistir, el gobierno norteamericano, sea Trump o el que venga después, estas cosas no las van a olvidar, porque esto es un interés nacional de Estados Unidos. Y las bases de Rota, Morón de la Frontera, son fundamentales para todo esto, ¿eh? Es decir, make no mistake about it,
como, como dirían los americanos. Eh, se está jugando, se está jugando aquí peligrosamente, con unos intereses tejidos a lo largo de décadas, ¿no? De España y Estados Unidos y entre los europeos y Estados Unidos, que esto puede traer unas consecuencias, como vuelvo a decir, malas. Y además habrá gente que estará ahí aprovechando para recoger. Está Marruecos. Marruecos ya ha ofrecido tener bases norteamericanas, ¿no? Es decir, y trasladar todo el peso de la defensa, ¿no? Europea a Marruecos. Fíjense ustedes, todo por un gobierno que está en estos momentos en mínimos históricos, aguantado por socios indescriptibles, comunistas, destructores del país, en fin, bueno, ¿qué voy a decir, no? Independentistas y tal. Eh, eh, claro, y tenemos por el sistema político español y como demócratas aguantar hasta que el primer ministro, que sigue con estos todavía anclado ahí al poder, a pesar de que políticamente el país está atravesando una turbulencia absolutamente innecesaria y muy negativa, bueno, pues esperar el momento para poder cambiar el rumbo de todo esto, ¿no? Como bien has dicho antes, Aide, afortunadamente también los americanos saben que en esto, pues oye, igual que ellos, pues es necesario un cambio de administración, ¿no? Y que ojalá sea pronto en España, si no este año, el año que viene, sin duda, ¿no? Y poder volver a tener a España las alianzas tradicionales, ¿no? Y volver a darle sentido común a las relaciones exteriores de nuestro país, que ha perdido liderazgo en Europa, en Latinoamérica. Ahí está el retiro de empresas españolas como Telefónica Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque no tienen cobertura de su propio gobierno, porque su propio gobierno anda enredado con el gobierno de Maduro, con el del Díaz-Canel. Es decir, claro, entonces esto al final pues aparta a los países serios de Latinoamérica de una relación estable comercial con España y se dirigen a otros países europeos. El daño es difícilmente descriptible y espero la sangría que acabe cuanto antes y con unas elecciones que pongan fin a toda esta pesadilla, ¿no? En nuestro país. Ujú. España tiene una labor fundamental con los 600 millones de hispanos del mundo, especialmente los que estamos en Hispanoamérica. Es cierto que nos habéis dejado abandonados a merced de una serie de cuestiones, pero bueno, lo importante es que ya se están entendiendo los puentes. Deberíamos cambiar, corrígeme si lo estoy diciendo mal. Yo he leído o he escuchado por ahí que Bruselas ha propuesto un modelo de ley electoral, ¿vale? Donde los partidos separatistas con este tope de votación no llegarían nunca al Congreso y que su lugar natural debería ser, porque somos demócratas, su lugar natural debería ser no el Congreso, sino el Senado. ¿Eso es cierto? Bueno, tan cierto como que lleva tiempo ya aprobado y en vigor. El problema es que el único país que no cumple con esto es España. Esta es la realidad de las cosas. Los únicos que no cumplen con esta directiva europea, con esta normativa, es España. Y por cierto, pagamos multa por ello. Pero bueno, conviene a los intereses de este gobierno y de sus socios, que son minoritarios. Lamentablemente, esto pues, es por coherencia de nuestra transición española, donde unos pocos que representan casi nadie, pues bueno, pues tienen este poder de decisión dentro de nuestro país. Pero vuelvo a insistir, yo ya lo he dicho, soy defensor del sistema constitucionalista, del sistema de las reglas de derecho. Con eso tenemos que trabajar, ¿no? Para poder brindar a España, como lo hizo José María Aznar o Mariano Rajoy en el pasado, una alternativa, ¿no? Tanto de representación orgullosa de nuestro país en el exterior y que sirva de puente efectivo entre Latinoamérica y Europa, que eso es fundamental, recuperar esa línea que hemos perdido también. En fin, por todo ello, yo creo que es necesario ese cambio, ¿no? A la espera de que llegue, pero ¿qué vamos a hacer? Tengo que confiar en los votos de los españoles. Para eso soy un demócrata, igual que todos. Me gustaría los cambios rápidos. Hoy veo con preocupación que todo el mundo quiere que las cosas cambien de hoy para mañana, ¿no? Quieren resultados mañana por la mañana. Permítame que les diga que las cosas no son así, y que eso está dando origen a muchos problemas, muchas veíamos confusiones sobre la política actual y a la elección de opciones mágicas, ¿no? Como digo yo, de vendedores de elixires milagrosos y profetas del apocalipsis que aparecen en nuestros días. Cuidado con eso, cuidado con eso. La política, como todo en la vida, es un camino largo, difícil, estratégico, de visión, de sacrificio,
para poder tener lo mejor futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Cosa que, por cierto, hoy en día olvidamos todos. Menuda generación tenemos. Nosotros en España heredamos un país de nuestros abuelos y padres que trabajaron, que la sacaron de una guerra civil y acontecimientos posteriores para integrar a España en la Unión Europea, en la OTAN, y sin embargo ahora nuestra generación no está contribuyendo en absoluto para tener ese mismo futuro de esperanza para nuestros hijos y nietos. Solamente estamos pensando en el aquí, en el ahora. Y eso tenemos que revertirlo y cambiar. Perdón, me he ido un poco de lejos, pero... No, no te preocupes, no te preocupes. Y esto es lo bueno que tienen los podcasts, que podemos aquí, no tenemos un tiempo establecido, podemos relajarnos. Yo, desgraciadamente no te daré muchos números de oyentes ni muchos tal, pero yo soy político que no busco el titular ni la información. yo creo que sí, porque a nosotros nos escuchan mucha gente. Yo me lo he currado. Así que yo creo que Espero que les tu mensaje. espero que les hagamos reflexionar un poco, ¿me entiendes? Que también su llamada de atención ha servido a políticos que a lo mejor en el pasado no estuvimos a la altura de los acontecimientos. Creo que aquí todo el mundo reconocerá que no me escondo. Cuando digo que yo he participado en un sistema, ¿me entiendes?, político en el cual prosperó el wokismo, ¿de acuerdo? Yo hice todo lo que pude por estar en contra, pero no tenía la sociedad tampoco apoyando firmemente todo aquello. Vivíamos, como vuelvo a insistir, en Europa, en este mundo fantástico, ¿no? Protegidos y creando unas economías maravillosas. Bueno, pues los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar con ellos. Y nuestros oyentes, lo que quiero es convencerles de que en vez de irse a opciones mágicas que no les van a solucionar la vida y que lo único que van a hacer es provocarles más frustraciones en el futuro, que confíen en el cambio que se puede operar desde dentro para traerles soluciones, no mágicas, sino soluciones de las que se sientan luego orgullosos, como miembros de su país. Humildemente hay que aspirar a eso. Bueno, déjame, pues ya no sé ya por cuarta, quinta, sexta vez, pues felicitarte porque estás haciendo ahí una autoflagelación que creo que es necesaria para que la gente entienda que los políticos somos seres humanos, no podemos equivocar. E- este poder que tiene el Partido Popular en Europa, yo lo vi cuando Dolors Montserrat era presidenta de la Comisión de Comisiones, presidente de la Comisión de Peticiones, cuando nosotros llevamos ahí a la comisión el caso de esta cosa que es rara, que se llama ley de amnistía, como si en España se violaran los derechos fundamentales, y lo vimos allí en in situ, yo estaba allí sentado viendo cómo se derrocaba este intento de acabar con el régimen, no le voy a llamar régimen, con el sistema político de 78. Régimen es una terminología de la izquierda, por lo tanto necesitamos que ese poder, ese volver a garantizar el Estado de Derecho pronto, esperemos que, bueno, nos queda solo casi un año, 2026, 27. Comisión de peticiones en la que yo pude traer el tema de las brigadas médicas cubanas. También, efectivamente. Comisión de Derechos Humanos, donde el Partido Popular Europeo ha traído el tema de las brigadas, donde la opinión pública europea descubre que médicos cubanos son enviados a Europa a trabajar y cuyo sueldo es recogido por el régimen para mantenerse en sus privilegios, ¿no? En fin, Efectivamente. pues bueno, son muestras de que la influencia del Partido Popular sigue allí, afortunadamente, contra viento y marea, y frente a opciones iluminadas, ¿no? que surgen ahora, ¿no? Pues bueno, Soluciones fáciles a problemas difíciles. Sí, el problema de esta gente, queridos aires, es cuando llega al gobierno, ¿no, amigo mío? La responsabilidad de gobierno. Y entonces ellos acaban... No es lo mismo estar en la oposición que gobernar. Claro. Y hay algunos en mi país que ahora se presentan diciendo que van a acabar con el sistema de comunidades autónomas en España y no sé qué cosas más raras, ¿no? Oiga, quiero verles yo a ustedes en el gobierno y en la responsabilidad que tienes cuando tienes esa responsabilidad con 45 o 50 millones de españoles. Las cosas cambian, Las cosas cambian. Bueno, ellos están ahora con sus problemas intestinos, ya veremos. Bueno, vamos a tema directo, que si no... ¿Qué implica para Europa? Porque Europa ha tomado una posición clara con los derechos humanos, con la defensa de la mujer, con la defensa de cualquier
parte de la sociedad, especialmente que es un tema que a mí me preocupa mucho, el tema de las niñas en Irán, donde es un país donde las niñas a los 9 años, lo hemos recogido aquí de testimonio de chicas iraníes, que a los 9 años ya se pueden casar, una cosa totalmente fuera de sitio. ¿Qué implica para Europa haber definido así, de esta forma tan clara, al régimen iraní como una amenaza estratégica? Pues esa resolución, no porque estuviese yo que fuese el jefe negociador, es que realmente vamos, es la primera vez que Europa habla claramente, ¿no? Decide acusar al régimen iraní de lo que estaba haciendo, ¿ok? Vuelvo a insistir, producto del cambio de los tiempos. Afortunadamente ahora tenemos las mayorías para denunciar estas cuestiones, ¿no? Como ha ocurrido con esta resolución, ¿no? El tema de la mujer en Irán. Yo, sobre todo, he hecho algunas declaraciones, estoy harto de escuchar durante años, he estado aquí escuchando en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Nacional de España y en muchos parlamentos europeos que también he sido testigo, ¿no? De todos estos discursos feministas, ¿no? Sobre el tema de la mujer, ¿no? En países democráticos y tal. Oiga, nunca les oí hablar de lo que pasaba en Irán con las mujeres o de lo que pasa en otros países, ¿no? Es decir, donde las mujeres en Venezuela, no por cuestión de velo o de religión, pero han sufrido igual de persecución, tortura en la cárcel de Helicoide como todo el mundo, vamos. O sea, aquí no ha habido distinciones. Estos no hacen distinciones de género, ¿eh? A la hora de perseguir y de torturar y de matar. Bueno, yo, en fin, no les veía nunca en esto. ¿M? Siempre, siempre llorando por las mujeres de Gaza. Ah, sí. ¿Y las de Irán qué pasa? ¿Que no merecen o qué? ¿Que son distintas? Es decir, esta selección que hace la izquierda según le conviene y todo eso también está llegando a su final. Y desde luego la denuncia que desde Europa se ha hecho, persecución bueno, ha ocurrido con numerosas activistas, mujeres y, como dices bien, niñas que han muerto en defensa de sus principios y de la defensa de una futuro democrático para ellos, donde puedan decidir si llevan el velo o no. En fin, pues bueno, indudablemente yo vuelvo a insistir, ahí sí quiero dar la buena noticia. Me han visto que no soy el político típico, he asumido autocríticas, pero también digo, quiero decir que soy positivo, están cambiando las cosas y Europa creo que ahora por fin se está colocando del lado correcto de la historia con estas denuncias. Bueno, vamos a tocar un tema ya que estamos por meandros, ¿no? Conversacionales. Como tú sabes, Epoch Times es un periódico surgido, ¿no? De la percepción de unos chinos opositores que se dieron cuenta que las únicas informaciones que habían en el mundo eran las del Partido Comunista Chino. Ahora Epoch Times es un referente en 30 y pico de idiomas, un referente en los Estados Unidos. ¿A ti qué opinión te merece, ya que Europa ha tenido una posición muy clara con la tecnología del Partido Comunista Chino, las infraestructuras, ya sean puertos, aeropuertos, carreteras, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Las infraestructuras críticas que se le llaman, y sin embargo, mira qué curioso, Víctor Orbán es muy amigo de Huawei y Pedro Sánchez también es muy amigo de Huawei. Yo lo estoy viendo ahora, claro, yo investigo estos temas, por ejemplo, en el caso de Renfe, tú entras a cualquier estación de tren, todas las cámaras, los escáneres, montones de elementos tecnológicos son del Partido Comunista Chino. Sabemos que la Moncloa está con cámaras del Partido Comunista Chino, sabemos que cuarteles del ejército están con tecnología del Partido Comunista Chino. Pedro Sánchez ha desobedecido las orientaciones de la Comisión y de Europa en este sentido. Estamos en un peligro y esto también, no solamente tenemos el tema de que se negaron a asistir a los norteamericanos en la base de Rota, sino que esto ha creado una desconfianza entre todos los aliados por estar Pedro Sánchez al servicio del Partido Comunista Chino y de la tecnología de Huawei. No te olvides de Rodríguez Zapatero, que es el verdadero padrino de esta historia. ¿Mm? Efectivamente. Dicho eso, Nos tendremos que quitar esto nos tendré- así, perdona, nos tendremos que quitar este tema de encima porque es un tema muy peligroso. vamos a ver, yo llevo años denunciando este tema, antes solo y ahora ya más acompañado, porque hay gente que empieza a ver el peligro. Vamos a ver, hay que reconocer a China que lo ha hecho muy bien, las cosas como son. No comparto, no, Sí, sí.
pero lo ha hecho muy bien. Ha tenido una aproximación económica. Oiga, yo le pago todo, yo les pago a ustedes dinero, tal y cual, me dejan a mí hacerme con sus infraestructuras. Yo no pregunto sobre derechos humanos, yo no pregunto sobre cómo ustedes se gobiernan, a mí me da igual. Mi objetivo, y está publicado, es la dominación mundial China en el año 2050. No me lo estoy inventando, es que lo han publicado. O sea, es que no es que además hagan un secreto de ello. Vamos a ver, yo siempre, cuando hablo en la Cámara sobre el tema de China y sobre estas cuestiones, y sobre todo a empresarios, ¿no? Que se ven muy tentados, siguen cayendo en el error. Son los mismos que han ido durante años a China, iban a hacer el dorado y luego les roban el know-how y los echan al cabo de 3 años de China. Bueno, pues siguen ahí recalcitrantes, ¿no? Sobre todo empresarios franceses, en alemanes, en Europa, ¿no? Y españoles, desgraciadamente, y siguen cayendo en el mismo error. En fin, a ver si de alguna vez aprenden ya, que con estos poco, porque, claro, yo, como digo, termino mis cursos diciendo, oiga, yo no quiero que el futuro, ustedes hagan el negocio que quieran, yo soy de libre mercado, pero ojo, el futuro de mis hijas no lo va a dictar el Partido Comunista de China, si lo tenemos claro. El cual, por cierto, fusila a homosexuales, a opositores políticos, pero miles cada año. Funcionarios que no les vienen bien, en fin, acusados de corrupción, pero ahí entra todo el mundo en las purgas de poder que hay en el Partido Comunista Chino. Oiga, si ese es el modelo que ustedes quieren para el futuro, pues bueno, claro, yo entiendo que hay países que se han sentido atraídos por esto en Latinoamérica, en Europa, como lo has citado muy bien y tal y cual, pero bueno, conviene tener la cabeza muy fría, ser persona de bien de centro derecha para entender que tenemos que revertir esta política inmediatamente y que desde luego yo no voy a participar en que en el 2050 China sea la potencia dominante del mundo. Lo tengo clarísimo. No espero, como digo, pues si no estaría en una opción populista, no espero que esto suceda mañana por la mañana, pero indudablemente, como ya ha hecho Estados Unidos, y creo que los demás, y Europa también tiene que unirse a ello, empezar a poner las cosas claras que mientras China no sea una democracia y un sistema de derecho que respete las reglas internacionales, igual fuera que dentro de su país, mientras eso no suceda, yo no podemos permitir que China esté al frente de las cosas a nivel mundial. Yo estoy en ese lado de la historia. No solamente esto, sino un tema que es fundamental y que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, que es el mercado negro internacional de órganos. Es un tema bastante duro, hemos hecho muchas denuncias al respecto. Pero volviendo al tema de Irán, porque a lo que hemos venido aquí. Tenemos aquí, nosotros estaríamos, Antonio, conversando horas, ¿no? Sin duda. Estaríamos horas conversando. He tenido conocimiento a través de testimonios de los propios iraníes que ustedes han señalado a la Guardia Revolucionaria como un elemento maligno. Sin embargo, hay personas o elementos de la Guardia Revolucionaria que se están negando a reprimir al pueblo porque es que ya es demasiado y el régimen ha estado contratando mercenarios porque sabemos que Irán ha influido no solamente en Oriente Medio, sino en Hispanoamérica. Recordemos que el puerto principal para trabajar en Hispanoamérica era Venezuela para Irán, para, en fin, enviar terroristas y así blanquear capitales y toda una serie de cuestiones. Estos temas en la moción que no he leído, yo soy muy lector de las mociones, por esto no la he leído. Se ha tratado el tema de la financiación de Irán, del mercenarismo. No, curiosamente no se ha tratado, pero te doy la razón. Estas fuentes son certificables. Se está haciendo por parte del régimen iraní. Estas cosas pasan, igual que hay soldados mercenarios cubanos, ¿no?, que están luchando de parte de los rusos en Ucrania, recordémoslo, enviados por el régimen cubano, ¿no? Estas cosas pasan. Claro, para reprimir a tu población llega un momento que efectivamente tienes que recurrir también a mano de obra extranjera, ¿no? Y Irán no anda falto de este tipo de suministros porque tiene muchos terroristas, organizaciones terroristas en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Sudán,
tienen a mucha gente dispuesta, ¿no? A matar y a inmolarse por ellos, ¿no? En fin, eso es un tema muy preocupante y muchos de ellos son llamados a Irán para precisamente participar en las actividades represivas de la Guardia de Revolución. Sí, eso es un fenómeno que efectivamente no llegamos a tratar en esta resolución, pero desde luego no faltará en la próxima. ¿Qué consecuencias tendría para Europa una alteración prolongada, ¿no? Del estrecho de Hormuz, que ahora mismo está como paralizado? ¿Qué prospecciones, qué proyección tienen al respecto? Porque ese espacio particularmente se tendría que liberar a la mayor brevedad posible. Ahora hay dos preocupaciones para Europa en estos momentos estratégicamente con todo lo que está sucediendo en Oriente Medio. Uno, bien traído, el asunto del suministro energético. Europa no es como Estados Unidos o como países de América Latina, no tiene autosuficiencia energética, depende constantemente su poderosa industria, ¿no? Y nuestras sociedades consumistas dependen del suministro de energía del exterior. Segundo, otro tema que nos preocupa. Se habla mucho, ¿no? De los misiles iraníes que si llegan a Europa o dejan de llegar, ¿no? Incluso que si hay alguno que llega a Estados Unidos, miren, déjense de historias. Aquí el gran problema es la capacidad de Irán de movilizar a grupos terroristas, ¿no? Y a células durmientes terroristas en Estados Unidos, en Europa, en el países del Golfo o incluso en Latinoamérica. Porque durante una temporada Irán, gracias a Venezuela y Cuba, ha tenido entrada en Latinoamérica. Veremos a ver qué impronta han dejado. Y a mí me preocupa enormemente que esas células terroristas en estos momentos, si esta guerra se alarga, pues se vayan activando por parte del régimen iraní para intentar influenciar en nuestras opiniones públicas, ¿no? En fin, esas son dos preocupaciones que tiene en estos momentos estratégicamente Europa inmediata. Antonio, si tuvieras que darle un mensaje a nuestros compatriotas españoles, a nuestros compatriotas hispanos del mundo, porque España es mucho más larga de la existencia geográfica actual, y a nuestros compatriotas europeos también, ¿qué mensaje les darías? Bueno, a aquellos que viven del pasado, de que si las conquistas españolas, todo aquello, que sepan que hay políticos españoles de futuro, que estamos constantemente viendo la mejor manera de que Latinoamérica se beneficie, ¿m? De igual a igual, de una estupendísima relación, de una magnífica relación con la Unión Europea. Nosotros, no solamente, por cierto, eurodiputados españoles, pero portugueses también, debido a la cuestión de Brasil, trabajamos a destajo y constantemente para, dentro de la Unión Europea, recordarles la dimensión latinoamericana. Porque, claro, tendrán que entender que hay otros eurodiputados, otras nacionalidades, alemanes, polacos, húngaros, que lo que quieren es que se hable del este de Europa, de cómo ayudar a la región de los Balcanes, de cómo ayudar a la región del Cáucaso, ¿no? Ayudar a Georgia, a Moldavia, pero nosotros estamos ahí todo el día recordando que lo que necesitamos también es con nuestros socios históricos, basados también en el mismo sistema democrático de representación, con aquellos países latinoamericanos que, con algunas excepciones, Venezuela, Nicaragua, Cuba, el resto pueden ser socios, ¿no? En tanto que nos une, intentar, pues yo creo que mantener ese enlace vital entre todos nosotros, ¿no? A eso nos dedicamos, ¿de acuerdo? Y eso es cada día, cada día. Por cierto, una pequeña reflexión. Cada semana recibo grupos de partidos latinoamericanos, ¿no? Que envían gente aquí a Bruselas, ¿no? A tener contacto, ¿no? En nuestro caso, de centro derecha. Y siempre hago la siguiente reflexión, digo, vamos a ver, yo no entiendo, me hago un poco el loco, ¿no? El naif. Digo, yo no acabo de entender. Yo estoy sentado aquí con finlandeses, suecos, eslovenos, griegos, con los cuales no tengo ni el mismo idioma en común, ni religión, ni actividad política. Es distinta la política en cada uno de estos países de la nuestra. Aquí estoy sentado, haciendo acuerdos cada semana, porque ustedes, que tienen todo ganado, que tienen el mismo idioma, las mismas bases de principios, los mismos sistemas de derecho, ¿por qué no se ponen de acuerdo para crear un mercado iberoamericano? Bueno, si eso puede ser realidad,
la dependencia de Estados Unidos, de la Unión Europea, de quien sea, eso no existiría. Yo, que estoy ahora a punto de ir en mayo a firmar la mejora del acuerdo con México, con la presidenta Ursula von der Leyen, que por fin ese acuerdo va a salir adelante, igual que el de Mercosur, digan lo que digan, va a seguir, aunque sea provisionalmente, y en Europa se va a adaptar. Es decir, abramos esos caminos comerciales, pero que eso también sirva para una reflexión en Latinoamérica, de cómo pueden, igual que nosotros hicimos países que nos matábamos durante siglos, aquí en Europa, al final nos unimos gracias a la economía, pasa nada, gracias a un interés común, nos unimos, pues a ver si, oye, a ver si podemos influenciar para que eso ocurra también en Latinoamérica. Yo soy muy respetuoso. Yo sé que no puedo, a un chileno no le puedo decir que esté junto con un argentino y no sé qué, y al brasileño con el paraguayo. Oiga, soy muy respetuoso, pero oiga, es que beneficiaría mucho a sus sociedades, si empezasen a abrir mercados de verdad, Hay una realidad cuando tú cruzas el paso, y antes de cruzar el paso, cuando tú cruzas el paso hasta abajo, hasta la Tierra del Fuego, tenemos una lengua común y todos somos hermanos y no somos tan distintos nada. Yo creo que la búsqueda de la identidad nacional esa de hispanoamericana y regresar a nuestra madre, que es España, porque España es nuestra mamá, pues nos tiene en esta dicotomía rara, pero ya que lo has puesto encima de la mesa, yo soy un gran defensor de la idea de la creación de una especie de Unión Europea de países hispanos o de Unión Hispánica, como se le quiera llamar, porque sería muy beneficioso no solamente para los hispanoamericanos, sino para nuestros amigos de los Estados Unidos, para Europa y para muchísimas personas. Es cierto que este tipo de tratados y de acuerdos como el Mercosur, a veces, bueno, son las épocas, ¿no? Cuando vino la revolución industrial. Permíteme, con eso caen inmediatamente el régimen venezolano, el cubano, el nicaragüense y cualquier idea totalitaria. Caen inmediatamente. Efectivamente. Y dejaríamos de ser puertos del Partido Comunista Chino, de Irán, incluso podríamos entrar hasta en la OTAN. Esto es un proyecto increíble y maravilloso. Bueno, pues ahora cuando vuelva a Bruselas nos tenemos que ver. Vaya a hablar. Encantado. Que tenemos otros casos. Bueno, queridos amigos, yo estaría aquí hablando con Antonio un siglo, pero luego ustedes no escuchan el podcast, así que con una horita tenemos suficiente. Este ha sido el podcast Voces Autorizadas. Yo soy Isaí de Chalinchón, hispano-cubano de ascendencia africana, española de China, su hijo de la hispanidad completamente. Y esto es The Epoch Time bajo la dirección de Sandra Flores y Anita Flores en la cuestión técnica. Nos vemos en el próximo podcast, que va a ser un podcast muy interesante, donde vamos a estar hablando con mujeres iraníes, venezolanas y de dónde es la otra chica, ahora no me acuerdo. Ah, y una cubana muy importante porque tú no lo sabes, pero yo estuve en la reunión ahora, fui recibido por el embajador Mike Hammer, el embajador de los Estados Unidos en Cuba. Yo estuve ahí, fui una de las personas invitadas, estuve en la reunión, digamos, pública y en la privada. Ya te mandaré algunas entrevistas, algunas cosas que he estado hecho, revelando la cuestión fundamental para que nuestros oyentes lo saben, que me han estado siguiendo, que el año 2026, según el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos, es el año del fin de la tiranía del Partido Comunista de Cuba. Y creo que vamos a tener a Antonio López apoyándonos de forma increíble, como nos ha estado apoyando siempre. Es el sueño de todos nosotros, lo ha sido. Yo, desde los, creo, 22 tiernos añitos, tengo negado el acceso a la isla. Yo no he ido nunca a la isla. Aspiro a una Cuba democrática libre. Son, en estos momentos, 55 años que tengo, en los 55 años que llevo viviendo eso. He sido muy activo en muchos tiempos en la lucha por eso y no voy a cejar hasta el día que pueda visitar la isla y no lo voy a hacer nunca. Eso también, aunque me lo hubiesen negado, jamás como turista hubiese podido, no lo hubiese hecho. No pienso participar de la esclavización del pueblo cubano ni facilitar los medios para ello. Y así se lo he hecho ver a muchos empresarios españoles que tenían inversiones en Cuba. Siempre he sido diametralmente opuesto a todo ello. Y, en fin, nos queda la ilusión de que algún día, y yo estoy convencido de que podremos visitar y reunirnos en La Habana
y poder reflexionar. Eso sí que sería una buena reflexión, mi querido. Y a eso has venido ya. Eso es a lo que aspiro. Tenemos un calendario donde en enero tenemos a Maduro, en febrero tenemos a este gran narcotraficante que había sustituido al Chapo. Ahora en este mes tenemos a la Ayatollah. Quién sabe si el próximo mes le toque a Díaz-Canel. Bueno, Antonio, muchas gracias y a nuestros amigos de Pocas Voces Autorizadas. Nos vemos ya en unos días. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.